Bueno, eh, bueno, primeramente buenas tardes a todo el personal, señor capitán Tancara, buenas tardes. Es un gusto tenerlos a todos, el personal de oficiales, oficiales superiores, oficiales subalternos y personal civil en esta clase de prevención y lucha contra incendios que dicta la Escuela Marítima como parte del curso de Gente de Mar. eh, eh, para la presente gestión. Bueno, dentro de lo que es prácticamente prevención y lucha contra incendios, OMI 1.20, prácticamente vamos a llevar una temática de 4 o de 12 días de clases. Donde en el primer día vamos a llevar todo lo que es un poco de antecedentes, de dónde viene esto, este asunto de prevención y lucha contra incendios para el curso de Gente en Mar. Y bueno, vamos a llevar lo que son extintores, el tiro del fuego, y eso, bueno, y referido a esos temas. El día de mañana ya nos vamos a adentrar un poco más a lo que es prácticamente lo que son la lucha contra incendios a bordo de las embarcaciones. También vamos a poder llevar lo que son los distintos tipos de equipos, de medios que se deberían tener dentro de las embarcaciones para poder realizar este tipo de trabajos mientras nos encontremos navegando o ya sea la embarcación se encuentre atracada en puerto, ¿no? Y bueno, vamos a llevar también lo que es el asunto de tipos de trajes, ropa de seguridad industrial que tenemos que tener, quién la avala, qué características deben tener eh, ese tipo de indumentaria para lo que es la lucha contra incendios. Eh, bueno, vamos a comenzar. Por favor, les voy a pedir cualquier duda que tengan. Simplemente levanten la mano en lo que es el Zoom y bueno, directamente pueden hacer la pregunta una vez que yo les habilite, por favor. Eh, Asimismo, estas presentaciones se las voy a enviar a Julio, pero de todos modos les voy a pedir, por favor, que tomen nota o tomen apuntes de lo que vamos a llevar porque, bueno, ustedes deben saber que se da una pequeña prueba de suficiencia de lo que es cada materia para poder rendir lo que son los cursos, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a dar en el examen prácticamente van a estar en las diapositivas que vamos a presentar ahora. No es nada complicado, no es nada difícil. Muchos de ustedes ya han van a poder ver que saben muchas cosas, que están dentro de lo que es este curso, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno tener en cuenta nuevamente algunos conceptos, algunas ideas de lo que realmente viene a ser la prevención y lucha contra incendios, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Prácticamente lo que es en lo que es el- la introducción a la materia, eh, prácticamente lo que tenemos la introducción a la materia, eh, el cu- eh, hay dos parámetros por los que se realiza la lucha contra incendios, ¿no? Eh, Los incendios en embarcaciones prácticamente son uno de los más difíciles que puede haber de controlar, más que todo por el lugar, el ámbito donde se producen esto, ¿no? Y aparte que dentro de las embarcaciones existe una variedad de combustibles que se llevan a bordo, ¿no? Puede ser combustibles muy inflamables, puede haber metales inflamables, el material mismo que transporta la embarcación puede ser de fácil consumo para el fuego. Entonces, y el lugar donde tenemos para realizar este tipo de trabajos, pues se nos hace más
se hace limitado prácticamente para poder realizar la lucha contra incendios, ¿no? Por eso este curso se llama prevención, sobre todo creo que es el concepto o la palabra más adecuada que tenemos que tener, la prevención de la lucha contra incendios, ¿no? Entonces, bueno, mm, dentro de esto también que va a afectar a lo que es el trabajo que realicemos para la lucha contra incendios, va a estar el diseño o el tipo de embarcación en la que nos encontremos, ¿no? El lugar donde se va a encontrar localizado este, porque tenemos un número muy alto de lo que son las cubiertas, los lugares de la embarcación donde se puede producir esto, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Prácticamente lo que llevamos aquí, esta guía que les damos es prácticamente dar técnicas básicas, ¿no? Sobre lo que es la lucha contra incendios mientras nos encontremos a bordo de una embarcación, ¿no? Y prácticamente algunos consejos que consideramos que pueden llegar a ser muy útiles para que puedan utilizarlos y aplicarlos dentro de lo que es su labor diaria o su trabajo diario de muchos del personal que se encuentra dentro de nuestra institución y también el personal civil dentro de las fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente, bueno, vamos a empezar definiendo lo que es la palabra fuego, ¿no? Y la palabra fuego prácticamente, eh, eh, sin los componentes físicos, químicos, eh, eh, necesarios que necesitan estos para poder producirse, no se llegaría a, no se llegaría a producir lo que es el fuego, ¿no? Entonces, el concepto de fuego prácticamente es una reacción química, como está ahí en el cuadro, en cadena, que va a producir prácticamente luz y calor, ¿no? Y este fuego va a necesitar prácticamente cuatro elementos para que se produzca, ¿no? Eh, Uno es el combustible, que es prácticamente la materia o la materia que se va a quemar. La temperatura de ignición prácticamente que le decimos, que es la temperatura máxima a la que puede soportar cualquier materia que se va a quemar. También necesita lo que es el oxígeno, que prácticamente es el comburente ideal, podría decirse, para que se pueda producir lo que es el fuego. Y por último, tenemos la reacción química en cadena. Normalmente esto se habla de lo que es, alguna vez han debido escuchar ustedes, lo que es el triángulo del fuego. Y bueno, actualmente ya se manejan, bueno, muchos manejan lo que es el tetraedro del fuego, ¿no? Eh, entonces, el tetraedro está compuesto por estos cuatro elementos prácticamente que necesita lo que es el fuego para que se pueda producir, ¿no? También tenemos que entender que eliminando prácticamente cualquiera sobre todo del combustible, el elemento de temperatura, oxígeno, cualquiera de esos elementos, prácticamente el fuego se llega a extinguir, ¿no? De manera total o de manera gradual, ¿no? Prácticamente el oxígeno es uno de los principales elementos de la combustión, ¿no? Entonces, y es prácticamente al cual ustedes deben tomar mayor importancia cuando realizan este tipo de trabajos o de lucha contra incendios, ¿no? En lo que respecta al marco legal de lo que es el curso Gente de Mar, prácticamente tenemos dos normas, podría decirles, ¿no? Uno de ellos es el convenio SOLAS y el otro prácticamente es el STCW,
que prácticamente el STCW es eh, el- la certificación de estándares de formación y certificación y vigilancia que exigen, ¿no? Los otros países para que cualquier persona pueda abordar lo que es una embarcación o pueda brindar sus trabajos a bordo de una embarcación, ¿no? Después tenemos lo que es el convenio SOLAS. El convenio SOLAS prácticamente es la seguridad de la vida en el mar. El convenio, el, 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 el convenio STCW prácticamente tiene diferentes capítulos de lo que es el tipo de capacitación que debemos recibir, el tipo de capacitación que se debe dar al personal y todo eso, ¿no? También prácticamente va a establecernos lo que son la obligatoriedad que tenemos que tener cada uno de nosotros en los diferentes cursos que nos existen para ser prácticamente empleados o contratados, como les indicaba, a bordo de una embarcación, ¿no? O un buque que realice la navegación marítima, ¿no? Eh, Todo esto con la finalidad de que prácticamente esa tripulación sepa actuar en cualquier caso eh, eh, en cualquier caso de las diferentes situaciones que se nos puede presentar. Sin embargo, dentro de este convenio internacional, el capítulo 6 es lo que nos habla de lo que es la lucha contra incendios, ¿no? Y prácticamente eso es lo que también nos exige dentro de lo que es el curso de gente de mar, prácticamente para que la tripulación pueda saber detectar el fuego, el humo, o bien pueda prácticamente eh, elaborar, elaborar, perdón, pueda elaborar cualquier maniobra para prácticamente prevenir lo que es los incendios a bordo de una embarcación. Asimismo, el SOLAS prácticamente es un convenio que también es un convenio prácticamente internacional que nos va a establecer prácticamente la necesidad de hacer ejercicios, de hacer simulacros lo más real posible, de manera permanente, podría decirlo, de manera periódica contra incendios, ¿no? Eh, sin embargo, el SOLAS trata también de otros diferentes asuntos que se puede presentar a bordo de una embarcación mientras uno realice la navegación, ¿no? Por eso prácticamente el SOLAS es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, ¿no? Tienen diferentes ámbitos que cubre el SOLAS, para los cuales nos indica que todo personal de la misma manera debe estar capacitado, ¿no? Bueno, ¿qué más les puedo comentar del SOLAS? Prácticamente el SOLAS ha sido eh, adoptado en el año 1999, perdón, 1929. ¿Alguna vez ustedes han debido escuchar o han debido ver la película El Titanic? A partir del accidente que pasa con el Titanic, por esa irresponsabilidad que existe en esa embarcación, es que se ven en la necesidad prácticamente los organismos internacionales o los países prácticamente de ver esta situación para salvaguardar o para tener, ¿no? Este tipo de seguridad en la vida de las personas en el mar. Entonces, empiezan a trabajar en esto y bueno, una vez prácticamente... el SOLAS entra en vigor prácticamente a partir del año 1952, ¿no? Entonces, obviamente que ha sido, ¿cómo les podría decir?
patrocinado, adoptado, podría decirles, por la Organización Marítima Internacional, ¿no? ¿Para qué? Para, como les digo, siempre velando lo que era la seguridad en la vía al mar. ¿Por qué? Porque antes las embarcaciones, bueno, ya también lo vamos a ver, prácticamente hacían de una manera, no cumplían muchas normas, tanto para la seguridad del personal, para la seguridad de las embarcaciones, para la seguridad de la mercancía que llevaban a bordo. Entonces, debido a todas esas situaciones, se ven en la necesidad de poder sacar de realizar o de desarrollar un convenio donde todos los países que tengan buques eh, navegando prácticamente tengan la obligatoriedad de poder cumplirlos, ¿no? Y prácticamente el SOLA sale de ahí, ¿no? Del hundimiento del Titanic. Bueno, ahora continuando con el curso, no sé qué tiene, se sale, perdón. Vamos a hablar sobre la evolución de los riesgos en la sala de máquinas de los buques. Dentro de lo que es la historia o los antecedentes que tenemos, podemos hablar de, bueno, tal vez había más buques, más barcos, ¿no? Pero los más importantes que había en esos tiempos, uno era el Sirius, prácticamente, como pueden ver, que se encuentra al costado izquierdo de la presentación. Era una embarcación eh, eh, antigua que prácticamente eh, funcionaba con una tipo rueda de paletas, podría decirles, y eso, dos ruedas de paletas, y eso ocasionaba que haya que ocupe mucho espacio dentro de la embarcación. Entonces, prácticamente la embarcación se debía a lo que era su medio de propulsión, que eran ese tipo paletas, ¿no? Esas paletas eran funcionadas con carbón y bueno, funcionaban quemando carbón, eso hacía girar las paletas, pero sin embargo, como les decía, el problema de esto era que el Sirius más ocupaba en ese tipo de propulsión que prácticamente lo que podía llevar de mercancía, ¿no? A eso súmele los camarotes, las divisiones que debían haber para guardar la logística, para guardar el carbón que se llevaba en esas embarcaciones, que era bastante. Entonces, eh, todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Todo esto va cambiando para bien, ¿no? Posteriormente al Sirius nos viene lo que es el Great Britain, que es una embarcación prácticamente ya que va mejorando la situación, ya no usaba este tipo de, de ruedas, de paletas, le diría, para, para hacer la navegación. Entonces, esto ha ido mejorando en lo que son sobre todo los espacios que eran, perdón, han ido mejorando prácticamente en lo que eran los espacios de la, de las embarcaciones, ¿no? Y bueno, ya eh, podían cargar más mercancías, sobre todo porque mayormente los barcos se usaban tanto para el transporte de las personas como para lo que era transporte de mercancías. Bueno, ya tenían más espacio y bueno, y posteriormente ya van evolucionando esta situación de embarcaciones, ¿no? Entonces, luego ya empiezan a aparecer eh, eh, otras embarcaciones a vapores prácticamente, tomados como referencia del Sirius.
pero sin embargo este tipo de embarcaciones, bueno, uno de ellos era el Titanic, ¿no? Que puedo darles como ejemplo, prácticamente tenía, sin embargo, estos barcos tenían mucha maquinaria prácticamente en la sala de máquinas y en diferentes salas de máquinas que se encontraban normalmente separadas, ¿no? Entonces, de la misma manera, ocupaban un gran espacio en las embarcaciones. eh, 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 lo que prácticamente les reducía el, los espacios para poder llevar mercancías, para poder llevar personas, ¿no? Eh, Asimismo, dentro de estas embarcaciones había un personal muy numeroso, tanto que trabajaban en el asunto sobre todo, de poder meter el carbón a los hornos, donde se producía prácticamente el calor para que pueda quemar perdón, para que pueda evaporar el agua y de esa manera propulsar a la embarcación. Y bueno, todo eso se sumaba en este tipo de embarcaciones. El personal que trabajaba a bordo, eh, el personal que debía transportar, que bueno, que iba como pasajero, la logística, la mercancía que debía llevar seguramente de empresas, el asunto de la logística que debía llevar como comida eh, para las personas que se encontraban a bordo, y a eso se sumaba ya los espacios para poder colocar el carbón que debían transportar y más la sala de máquina. Entonces prácticamente los barcos pues tenían una dimensión muy grande, ¿no? Para lo que era los viajes y los movimientos que podían realizar. Luego de ahí ya viene lo que son, ya van mejorando esta situación, ya empezamos con las motonaves prácticamente, que ya se empiezan a hacer máquinas más pequeñas, ¿no? Ya se concentra en una sola sala que eran eh, solamente para la propulsión de este tipo de embarcaciones. Ya el uso el personal ya era que se usaba el personal que se usaba para navegar estas embarcaciones ya llegan a reducirse también, lo que ayuda a mejorar esta situación. Los motores prácticamente eran de carácter cerrado, o sea que ya no tenía que haber gente que se... Perdón, un momento, por favor. Ya no tenía que haber gente, ya no era necesario que haya gente que se encuentre ahí en la sala de máquinas, lo que obviamente también ha reducido bastante lo que han sido los accidentes cuando habían esas máquinas prácticamente a vapor, ¿no? Ya que los hornos tenían que estar constantemente abiertos, eh, eran planchas de hierro prácticamente las que se encontraban en ese tipo de embarcaciones habían muchos accidentes con las personas que trabajaban en esa área de sala de máquina. Entonces, con las motonaves ya va mejorando esta situación. Eh, no hay riesgos de atrapamientos, como decía, como dice aquí, del personal prácticamente, le decía, cuando había falla en alguna sala de máquinas en las anteriores, las que eran a vapor, ¿no? Con la sala de máquinas abiertas, como eran eh, diferentes ambientes donde se encontraba, algunas veces había accidentes, como les decía, por asunto de que algún golpe, algún hundimiento de la embarcación, eh, tenían que cerrar. Los ambientes, había gente que se quedaba ahí adentro, entonces había mucho problema con la de vapores. Como le digo, las de las motonaves empiezan a mejorar todo eso. La sala de máquinas, sí, sí, altas temperaturas, ruidos y humo, efectivamente, siempre se va, esto se ha, eh, siempre se tiene esta situación. Posteriormente ya va mejorando eso, pero bueno, ya hay un gran avance entre lo que ha sido las embarcaciones a vapor y cuando han pasado a ser las motonaves, ¿no? Luego ya empiezan a mejorar en la situación de lo que son las salas de máquinas con cabinas de control, ya
lo que llamamos, ya prácticamente, bueno, el personal aún así sigue reduciendo, ya prácticamente en la sala de máquinas, ya se comienza con lo que era el personal de guardia para la sala de control climatizada, con un mayor confort y menor riesgo que las anteriores. Confort, les digo, ¿por qué? Porque prácticamente ya no había esa situación de estar en una sala de en una sala de máquinas con calor, que esté constantemente con vapor. Entonces, todo eso y las navegaciones más que se producían en esos tiempos, pues llegaba a ser más, hacía más complicada lo que era la navegación en el mar, ¿no? Más aún cuando eran distancias largas o por tiempos largos, esto todavía resultaba más difícil para el personal que realizaba este tipo de trabajos. Eh, bueno, de ahí ya también dentro de eso ya empiezan a tener el control a distancia prácticamente, no expositivo y no hay ruidos. ¿Por qué? Porque ya la sala de máquinas ya normalmente bueno, lo llevan a la parte eh, eh, a un sector donde ya los ruidos ya no salían, ya tenían ambientes más herméticos, podría decirle, para el ruido. Entonces todo empieza a mejorar, ¿no? En lo no positivo, ya les dije, ya empiezan a mejorar lo que es eh, eh, el personal ya no tenía sí había personal que tenía que controlar, pero como guardia de control, pero no, ya no tenía que estar de manera permanente en el sector o en la sala de máquinas, ¿no? Y bueno, de ahí ya prácticamente se pasan a lo que son los buques mercantes. Los buques mercantes, bueno, con una sala ya de máquinas totalmente desatendida prácticamente, debido a que ya la mayoría de los equipos que se manejan en la sala de máquinas ya son todos controlados mediante computadoras, todos son de una manera mucho más fácil ya para, para ver en qué sector está fallando algún equipo, alguna máquina que se encuentre dentro de la embarcación. Ya tienen sensores y todo eso, ¿no? Entonces ya todo empieza a evolucionar de manera rápida en este tipo de embarcaciones. El mínimo personal en la sala de máquinas, como les digo, solamente personal para lo que era una guardia de control prácticamente, que puedo decirles. eh, Prácticamente, como indico, no hay presencia de personal, no hay nada de riesgo expositivo, ya todo es mediante sistemas de computadoras, mediante sistemas de sensores en cada equipo, en cada pieza principal para poder ver y controlar prácticamente su funcionamiento, ¿no? Y el control a distancia prácticamente sin mayor estrés. Los oficiales de la Armada, el personal tal vez civil también que alguna vez se ha embarcado en una embarcación grande, ha podido ver, tal vez ha podido apreciar esta situación de tipo de controles a distancia que hay, ¿no? Y la manera en que saben qué equipo está fallando, qué motor tiene problemas, en qué lugar. Entonces, todo esto ha ido evolucionando, ¿no? Desde el Sirius prácticamente, que se manejaba de esa manera para llevar mercancías, ya a los buques mercantes, pues hay un gran salto, ¿no? Pero este salto, les hago recuerdo, se lleva más que todo porque los países ven esa necesidad de realizar este tipo de situaciones porque ya empieza a existir lo que son normativas y convenios internacionales prácticamente
para realizar este tipo de situaciones, ¿no? Las normas legales que se han establecido en ese tipo de convenios, pues empiezan a hacer que todo esto empiece a evolucionar, resguardando sobre todo la vida de las personas que iban a bordo, posteriormente, obviamente, la embarcación y las mercancías que transportaban estos, ¿no? Bueno, ya entrando un poco a lo que es la materia, vamos a hablar lo que el fuego y prácticamente por qué se produce la llama, ¿no? Podemos prácticamente definir al fuego como un proceso de combustión caracterizado prácticamente por una reacción química, ya les decía en la anterior diapositiva, una reacción química de oxidación de suficiente intensidad para emitir luz y calor, ¿no? Todo el fuego emite luz y calor. En muchos casos denominado llama, también se puede denominar flama, hay otro nombre, prácticamente con desprendimiento de fuegos, calor, gases y humo, ¿no? Eh, todo eso engloba lo que es la flama o la llama, ¿no? También se lo entiende prácticamente como un proceso exotérmico, ¿no? Que un proceso exotérmico es el desprendimiento de calor. Ya. Los factores que intervienen en lo que es el inicio del fuego, tenemos cuatro. Uno es el primero es el combustible. Prácticamente el combustible ya decía que es el material que se quema, que puede ser oxidado, ¿no? Eh, eh, Podemos, como ejemplo, tenemos ahí el carbón, celulosa, madera, ceras, gas metano, gasoil, hidrógeno, hay otros, ¿no? Titanio, zinc, que esos ya son metales, ¿no? Pero prácticamente también estos pueden estar en estado, en cualquier tipo de estado, pueden ser sólidos, líquidos, gaseosos, ¿no? Pero prácticamente debemos entender que lo que arde, ¿no? Con llama son los gases, ¿no? De combustión que despiden uno de estos materiales. Otro de los factores prácticamente que intervienen en lo que es el fuego es el comburente. El comburente es un agente prácticamente oxidante, es un agente prácticamente que se puede oxidar, ¿no? Un combustible, o al hacerlo prácticamente esto se va a reducir a sí mismo, ¿no? Eh, Prácticamente desde un punto de vista de una llama o de un incendio, el oxígeno del aire, prácticamente es el comburente principal de lo que les decía, el tetraedro del fuego, que va a poder alimentar a este, ¿no? También tenemos lo que es la temperatura de ignición, que esa prácticamente les decía, ¿no? Que eh, eh, prácticamente es la temperatura a la que cualquier combustible puede ser quemado y prácticamente ese punto en el que llega para que se pueda iniciar lo que es la combustión, ¿no? Entonces, el, el, la temperatura prácticamente de ignición, recuerden que bueno, aquí está la mínima temperatura que una sustancia debe ser calentada para iniciar el punto, iniciar la combustión. Entonces, es ese punto que llega para que se pueda consumir lo que es cualquier material, ¿no? Y la reacción en cadena o química que se dice que prácticamente es la iniciación, podría decirle, del combustible, el comburente y la temperatura de ignición, ¿no? La eliminación de este cuarto factor significa intervenir el proceso químico y por consiguiente habrá una extinción química, ¿no? Aunque además puede estar presente bueno, la reacción en cadena, recuerden que es la unión del combustible, el comburente y la temperatura de ignición,
para que se pueda iniciar el fuego. Entonces, esto es como el punto de inicio, de unión de los tres, donde se realiza el fuego. Asimismo, les hablaba sobre lo que es el tetraedro del fuego, que actualmente lo van a escuchar, y es, ¿no? Prácticamente los especialistas en este tema de lo que es el fuego, ellos han sacado, ¿no? Lo que antes existía el triángulo del fuego, que solamente consideraban eh, eh, al combustible, al oxígeno y al calor como el triángulo del fuego. Sin embargo, prácticamente ellos, a la reacción en cadena, como les decía hace rato, a la unión de esos tres factores, lo denominan en lo que es el cuarto factor, ¿no? Y de esa manera es que ahora se denomina el tetraedro del fuego, ¿no? Dentro de lo que es el fuego, un momento, por favor. Gracias. Bueno, dentro de lo que es también el fuego, tenemos la forma en la que se propaga este, ¿no? La forma en la que se propaga prácticamente el calor. Son tres: la conducción, la convección y la radiación. Dentro de lo que es la conducción, prácticamente a muchos de nosotros nos ha pasado que prácticamente es la transmisión del calor a través de un sólido, ¿no? En contacto directo con otro sólido, ¿no? Muchas veces cuando agarramos un fierro o algo y lo ponemos al fuego, luego lo agarramos y prácticamente nos va a quemar, ¿no? Entonces, ese tipo de propagación se llama por conducción. Luego tenemos prácticamente lo que es la convección. Esta, como indica ahí, se aplica a lo que es la propagación del calor en un lugar a otro por movimiento de materia. Pueden fijarse el gráfico prácticamente, eh, ¿no? Ya sea a través de un medio líquido gaseoso. eh, Dentro de lo que está aparte en el gráfico este, puede entrar lo que es una estufa de aire caliente y o algún sistema, ¿no? De calefacción que haga por agua caliente, ¿no? Muchas veces, muchos de nosotros tienen estufas tal vez en sus casas y bueno, encender la estufa, ese tipo de propagación prácticamente es la convección, ¿no? Dentro de lo que está el gráfico ahí, el aire frío baja, aire caliente y prácticamente, bueno, en el suelo se convierte en agua caliente y de ahí sube. Ese es el tipo de convección. Y por último tenemos la radiación. La radiación prácticamente es la emisión continua de energía desde la superficie de todos los cuerpos, ¿no? Esta prácticamente se denomina radiante y es transportada por ondas electromagnéticas, las radios de ondas, ya sean las ondas de luz visible, los infrarrojos, hay también rayos ultravioletas, prácticamente que son ondas que se transporta por energía radiante. Aquí como ejemplo puedes ver la manera en que llegan los rayos del sol, ¿no? En lo que son, dentro de esto también tenemos las clases de fuego, que es algo muy importante que deben considerar. Tenemos materiales sólidos, líquidos, metales, gases, tenemos grasas de cocina, aceites, dentro de lo que son los materiales sólidos, prácticamente.
Dentro de lo que son los materiales sólidos prácticamente, podemos considerar que son fuegos prácticamente que van a surgir de materiales orgánicos sólidos, ¿no? Los que pueden formarse brasas como ser madera, el cartón, las gomas, plásticos, carbones, el papel, todo ese material que les acabo de decir son aquellos materiales sólidos, ¿no? Dentro de lo que son materiales líquidos, prácticamente es el fuego que surge a partir de líquidos inflamables o sólidos licuables, le dicen, ya como sea la gasolina, thinner, pintura, qué sé yo, petróleo, eh, eh, aceites industriales, podría decirles, ceras, ese tipo de cosas, ¿no? Diésel, queroseno, ese tipo de materiales líquidos pertenecen a la clase B, ¿no? Materiales sólidos, clase A, carbón, y no se olviden, papeles, cartones, todo eso. Materiales líquidos, clase B. Y esto es muy importante y lo van a ver después porque gasolina, todo lo que es líquido. Gases, la clase C, los materiales clase C son los gases, prácticamente son fuegos que implican gases inflamables, como ser el gas natural, qué sé yo, de una garrafa, el hidrógeno, el propano, el butano, todos esos entran dentro de lo que es la categoría C. También tenemos los metales, que son los fuegos de tipo D, prácticamente, que implican metales. Al rato ya les decía, ¿no? El magnesio, el titanio, el sodio, potasio. eh, Prácticamente tienen que tener en cuenta que este tipo de incendios no debe arrojarse agua, ¿no? Ya prácticamente que puede eh, producir o puede provocar prácticamente explosiones, ¿no? Y por último tenemos las clases de fuego tipo K, que prácticamente son incendios eh, derivados, ¿no? De la utilización de aceites y grasas en aparatos de cocina. Este aceite no vayan a confundir con lo que son la clase B de materiales líquidos. En materiales líquidos hay la situación de aceites, pero son aceites, eh, por ejemplo, los que usan para los vehículos, para los motores de los autos, motores de embarcaciones, motores de maquinarias pesadas, ese tipo de aceites que se usan. Y los tipo K son solamente aceites y grasas de cocina. Esos son netamente por el tipo de viscosidad y las características que tienen, son otro tipo de aceite. Entonces, la clase K, cuidado confundan con lo que es el tipo de clase B. Dentro de lo que es nuestra historia referente de los extintores prácticamente, tenemos, ¿no? Como podrán ver en el cuadro, bueno, en el año 1723 prácticamente se usaba, ¿no? El barril de extinción, le decían, ¿no? Eh, Su creador, el señor Ambrose Godfrey, prácticamente ese era el tipo de extintores que se usaban. Bueno, de ahí ya empiezan a mejorar como como todo creo, ¿no? Cada material, cada producto, cada cosa ha mejorado dentro de lo que es nuestra, nuestra tierra, ¿no? Entonces, todo empieza a mejorar, ¿no? Posteriormente, el año 1818, pero ya, o sea, hay una diferencia grande para que cambien ese tipo, ¿no? Empieza a aparecer lo que es el extintor portátil, ¿no? En el año 1818, prácticamente que era de esa forma. Todo este extintor se activaba simplemente abriendo una válvula. eh, Normalmente lo que llevaban en líquidos eran agua, eran algunos tipos de espumas, pero como que eran espumas hechas a base de algunos jabones,
¿no? Entonces no eran espumas específicas para, para los tipos tal vez de aceites que existían, para los tipos de, no distinguían ellos entre los tipos de fuego, tipos de materiales que existen actualmente, ¿no? Bueno, posteriormente, ya en el año 1881, casi después de 65 años más o menos, aparece el primer extintor de cartucho, prácticamente creado por Red y Campbell. Y bueno, ese ya empieza a tener lo que, ya empieza a expulsar de una manera, bueno, la carga ya empieza a ser de una manera a presión ya de este tipo de extintor, lo que empieza a darle ya las boquillas y todo eso, o sea, empieza a mejorar lo que era el sistema de salida de lo que es el, el, el material o el químico que llevaba dentro de estos extintores, ¿no? Ya en el año 1914 prácticamente empieza una bomba manual. Esta bomba manual prácticamente echaba, no era grande, no tenía gran capacidad, más o menos llevaba a veces 4 a 5 litros, pero era una bomba que normalmente echaba esa espuma que le decía que hacía a base de jabones, sin ningún estudio para prácticamente eh, lo que era el tipo de incendio, sin tomar en cuenta el tipo de incendio, el tipo de material que se estaba quemando, ¿no? Y bueno, aparte que la distancia a la que cual podía llegar estas bombas manuales, pues eran cortas, ¿no? No había eh, mucho, ¿cómo puedo decirles? No había eh, eh, mucho producto para poder hacer la lucha contra incendios. Ya en el año 1920 prácticamente, entre 1920 y 1940 aparece lo que es el extintor de cono, prácticamente Minimax lo nombran, y ya este empieza a tener ya un estudio, ya empiezan con los estudios de lo que eran los tipos de fuego, para qué tipos de fuego podía servir, ¿no? Claro que los estudios todavía no eran muy a fondo, como que generalizaban lo que era para el uso de tipos de fuego que son producidos por combustible, tipos de fuegos eléctricos, tipos de fuego por materiales sólidos, entonces solamente los separaban así en tres tipos y bueno, ya usaban ellos sin saber, sin hacer estudios ni análisis correctos para los cuales podían usar los extintores, ¿no? Ya en el año 1935 aparece la granada de vidrio, ¿no? La granada de vidrio prácticamente era bueno, es como una forma cilíndrica que lanzaban dentro de los ambientes donde se producía, donde se estaba produciendo el fuego y lo que hacía era quitar lo que es el oxígeno del ambiente. Estos son los primeros pasos de este tipo de métodos para la lucha contra incendios, porque ya posteriormente, o mañana también vamos a ver las formas de este tipo de granadas actualmente, que también ha evolucionado, y prácticamente la que se realiza en el año 1935 era solamente para incendios pequeños, no tenía gran concentración del químico en su interior para poder apagar, qué sé yo, un cuarto, una cocina, un cuarto de dormitorio, o sea, no había mucho, no tenía mucha capacidad este tipo de granada, pero posteriormente también ella va evolucionando, ¿no? Ya en el año 1940 aparece lo que es el extintor de Wrights, ¿no? Que prácticamente es para la defensa civil durante la Segunda Guerra Mundial, por los bombardeos que existían, por los tipos de ataque que existían. Entonces, la gran mayoría de las casas en muchos lugares eran de madera, entonces esos producían incendios de gran envergadura en las poblaciones que había en el lugar, ¿no? Entonces empieza a aparecer este tipo de extintor que si ustedes ven prácticamente es como una bomba manual, podría decirles,
y solamente lo que aumentaba aquí era la capacidad que tenía para poder llevar el químico dentro de ellas, ¿no? Entonces, tenía mayor capacidad de carga, pero tenía que estar bombeando. El asunto era que esta era portátil, sí, y sí o sí tenía que estar conectada una manguera por el cual y una boquilla por el cual expulsaba lo que era el químico o el material que se usaba para la lucha contra incendios. Ya en el año más, a partir del año 1960 prácticamente empiezan a aparecer los extintores modernos, ya bajo estudios prácticamente rigurosos, con el asunto del convenio SOLAS, con el asunto del problema del Titanic y todo eso. Ya empiezan a aparecer extintores más modernos, ¿no? Que empiezan a tener algunas características muy especiales y muy diferentes a los cuales, a sus antecesores, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, estos extintores, de la misma manera, todavía no se concentraban en diferentes tipos específicos de fuego, en diferentes tipos específicos de materiales para lo que era el uso para la lucha contra incendio, ¿no? Y así ya empiezan a aparecer este tipo de extintores, ¿no? Bueno, dentro de las partes también del extintor eh, que normalmente se llevan dentro de los extintores portátiles que se llevan a bordo de una embarcación, bueno, tenemos, ¿no? Uno es el cilindro, el, el- el cilindro del extintor, otro tenemos el pasador de seguridad. También tenemos lo que es en el punto 3 prácticamente lo que es la palanca activadora. La palanca superior, por las dudas, es la palanca que activa para que pueda salir lo que es el químico del extintor, ¿no? También tenemos en el punto 4 lo que es el asa mango, lo que es el asa mango, para poder llevar o transportar lo que es el extintor. También tenemos dentro lo que es el extintor, el manómetro, en el punto 5 como ven. El, el, un momento, por favor. Bueno, continuando, tenemos el punto 5 prácticamente que es el manómetro. Luego en el punto 6 tenemos el gas propelente, prácticamente ese es el gas que existe en el interior del extintor y es el gas prácticamente que ayuda o
Algunos le dicen el aire comprimido, le dicen, pero prácticamente es el gas, se llama gas propelente, que nos va a ayudar a expulsar lo que es el químico que se encuentra dentro del extintor, ¿no? En el punto 7 pueden ver lo que es el agente extintor, que se encuentra en el interior, en la parte de abajo. En el tubo 8 el tubo sifón en el interior, que es el tubo, obviamente, por donde sale el agente extintor o el químico. El punto 9 está la boquilla, que es del extintor, que es la boquilla del extintor. El punto 10, en el punto 10 tenemos lo que es la etiqueta. El punto 10, la etiqueta instructivo indica, ¿no? El punto 10 dentro de lo que es el extintor y cualquier tipo de extintor donde encuentren la etiqueta, el instructivo de uso, es muy importante. ¿Por qué? Porque la etiqueta, el instructivo, nos va a indicar prácticamente para qué tipo de fuego, para qué tipo de fuego vamos a poder usar el extintor. Entonces, dentro de lo que es el extintor, eso es una parte muy importante que debemos tener en cuenta. Asimismo, en el punto 11 existe lo que es la manguera, que es por donde va a salir obviamente el agente químico. Y bueno, esas serían prácticamente las partes de lo que es el extintor, ¿no? El extintor de polvo químico seco, ¿no? Bueno, continuando, tenemos a continuación, vamos a ver un video. Por favor, me dicen si se escucha el audio. Me dicen, por favor, si se escucha el audio bueno, más o menos vamos a ver un video sobre el uso del extintor en este tipo de lucha contra incendios. ¿Se escucha el audio? No se escucha, señor capitán. Julio, ¿no se escucha? Audio no se No, no se escucha. escucha, señor. Y a ver un momento. Ah, ahora sí. Ahora sí, ¿no, Julio? Solicito que avance un poco más, señor. No, ahorita no se escucha nada. Busque un extintor cercano. Sí, señor, se escucha. Fuerte y claro, ¿Sí? señor. Ok, Fuerte y ya, claro, señor. listo, gracias, Julio. Busque un extintor cercano. Compruebe que el extintor es válido para el tipo de fuego presente. A. Sólidos. B. Líquidos. C. Gases. F. Grasas comestibles. Los fuegos de gases no deben extinguirse hasta haber cortado el aporte de gas, con el fin de evitar acumulaciones del mismo que puedan dar lugar a una explosión. Compruebe que su extintor es válido para su uso en presencia de la tensión eléctrica de sus instalaciones. Coja el extintor y quite la anilla de seguridad. Antes de acercarse al incendio, haga un pequeño disparo de prueba. Acérquese al fuego hasta donde la temperatura se lo permita, 2-3 metros. Apriete el pulsador manteniendo el extintor en posición vertical y apuntando a la base del fuego. Descargue el extintor en forma continua moviendo la boquilla de lado a lado, cubriendo el área del fuego con el agente extintor. En exterior, ataque el fuego siempre con el viento en su espalda. Asegúrese de tener una salida a su espalda para no quedar atrapado si el fuego se hace mayor. No descargue el agente extintor sobre la llama o el humo. Hágalo hacia la base de la llama, zigzagueando. Mejor que un ataque unipersonal es un ataque en conjunto. No ataque el fuego por detrás de otra persona. Hágalo en paralelo. No suponga que el fuego está extinguido. Nunca le dé la espalda. Verifique la extinción. Bueno, ahí,
Bueno, ahí han podido ver más o menos lo que vamos a hacer ya en la parte práctica de lo que es el uso del extintor. Y bueno, espero que hayan tomado atención a lo que es el video, porque en base a eso es lo que vamos a poder realizar nuestras prácticas y todo eso. Ya. Continuando con lo que es el tema de lucha contra incendios, prácticamente esta es una guía rápida para la correcta selección de extintores, y eso es lo que les decía en las diapositivas anteriores, que tenemos que tener muy en cuenta para lo que sirve cada tipo de extintor que tenemos, ¿no? Y eso siempre lo vamos a tener presente prácticamente, sabiendo, bueno, dependiendo en la embarcación que nos encontremos, dependiendo del lugar de trabajo que nos encontremos, o en el comercio que nos encontremos, vamos a tener que tener en cuenta este tipo de extintores, ¿no? Dentro de ellos, uno de lo que tenemos que tener, sobre todo, muy en constante, ¿cómo podría decirles? Actualizado, podría decirles, o de manera permanentemente en mantenimiento, es la tarjeta de inspección de extintor, ¿no? Es una tarjeta que nos va a indicar el día, la fecha que se ha realizado la carga del extintor, y también ahí prácticamente nos indica cuándo debe ser realizada la próxima carga de ese extintor. Eh, ¿Por qué es tan importante esto? Porque se ha podido ver en muchas situaciones que los extintores tienen una fecha de vencimiento. Muchas veces no hacemos caso omiso a eso, y bueno, cuando llega el momento de usar estos, prácticamente el polvo químico o no sale, o prácticamente solamente sale, les podría decir, el gas que se encuentra dentro del cilindro, pero no sale lo que es el material de la luz que vamos a querer echar a lo que es el fuego. Entonces, prácticamente va a ser un problema mayor que no podamos tener las tarjetas de inspección actualizadas, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes que debemos considerar dentro de lo que son el tipo de extintores. Dentro de los extintores, prácticamente vamos a tener como material o como materia dentro de ellos lo que es agua, lo que es polvo químico seco, lo que son extintores de espuma, lo que son prácticamente extintores de dióxido de carbono, CO2, y lo que son extintores de acetato de potasio. El extintor de agua prácticamente son para uso de todos los fuegos clase A. Clase A como ser papel, telas, maderas, plástico, todo eso. Estos tienen que tener en cuenta que no podemos usarlo en lo que son no podemos usarlos en lo que son fuegos cuando se producen por alguna situación eléctrica, algún corte eléctrico, y también no se usan en lo que son líquidos inflamables. Luego tenemos los fuegos, el extintor de polvo químico seco. Esos fuegos, este tipo de extintores, prácticamente se usan fuegos de clase A, B, C, ¿no? Estos son para papeles, telas, maderas. Ya estos sí se pueden usar en lo que son líquidos inflamables, y también para el tipo de fuego de equipos eléctricos, ¿no? Luego tenemos el extintor de espuma, con carga de espuma, que se va a usar en todos los tipos de fuegos de clase A y B, que son papel, telas, maderas, plásticos, líquidos inflamables, y estos no se llegan a usar en lo que son en fuegos que se hayan producido por una situación eléctrica. Asimismo, tenemos los extintores con dióxido de carbono, que se usa en los fuegos de clase B y C,
prácticamente son líquidos, se puede usar en líquidos inflamables y en equipos eléctricos, ¿no? Esto no va a funcionar en lo que son papel, madera, telas, plástico. Y por último, tenemos los extintores que son cargados con acetato de potasio, que son fuegos, bueno, son extintores usados para fuegos de clase A y K. Prácticamente son, se pueden usar en lo que son aceites de los que decía, ¿no? En los de cocina, grasas de cocina, en lo que son los tipo A de papel, telas, madera, plástico, ¿no? Y este no se debe usar en fuegos que sean producidos por o que se estén produciendo en sectores donde haya cables eléctricos o, o este tipo de o algún tipo de artefacto, ¿no? Si podrán, si pueden ver entre los tres tipos entre todos estos, entre estas 5 clases de extintores, podrán ver que el segundo, el de polvo químico, es prácticamente el que llega a cubrir la gran mayoría de fuegos, ¿no? El A, el B y el C. Entonces, eh, normalmente cuando ustedes vean en sus fuentes de trabajo o en sus unidades, pueden ver que la mayoría actualmente de los extintores tienen este tipo de polvo químico seco, ¿no? La mayoría están cargados con polvo químico seco. Y este dato, ¿dónde va a decir? Nos dice en lo que son, en lo que les indicaba, la tarjeta del modo de uso y la descripción de lo que es el extintor, ¿no? Entonces, nosotros observando eso, ya podemos saber para qué tipo de fuego se puede usar este tipo de extintor. Y bueno, el otro que tenemos, yo creo que tener siempre considerado prácticamente es el de acetato de potasio, porque es el tipo de extintor que nos va a hacer frente a fuegos de la clase A y K, ¿no? Porque la K es un tipo de fuego eh, muy especial que, bueno, se va a producir, que se produce normalmente en lo que son las cocinas, en los restaurantes y todo eso, ¿no? Entonces, todas esas cosas creo que tenemos que tener consideración para lo que es eh, la adquisición y el cargado de los extintores para los diferentes tipos de trabajos. Bueno, eh, bueno, con eso prácticamente hemos concluido lo que es la clase de hoy en lo que es lucha contra incendios, en prevención y lucha contra incendios. Hemos podido hablar de lo que ha sido la normativa legal dentro de lo que es de lo que es eh, el curso de Gente Mar o la prevención de lucha contra incendios. Hemos tenido la norma legal que prácticamente está enmarcado en en el convenio, perdón, que está prácticamente, bueno, hemos hablado de lo que era los antecedentes, de dónde proviene lo que es este curso para lo que es la capacitación, lo que es el curso de Gente de Mar. Hemos podido ver. Bueno, hemos podido ver lo que son las normas legales o el marco legal de lo que es este, este curso de lucha de prevención y lucha contra incendios.
el STCW, el convenio SOLAS, les he indicado para qué es el uso de cada uno. El convenio prácticamente STCW, recuerdan que las normas de formación y certificación prácticamente y guardia también para lo que es la gente de mar. El convenio SOLAS está simplemente, bueno, no es simplemente, nos va a hablar netamente de lo que son prevención de lucha contra incendios, tipos de las características de las embarcaciones que tienen que tener para los diferentes tipos de mercancías que trasladan estas. Bueno, el convenio SOLAS es más inmiscuido prácticamente a la seguridad de lo que es la navegación dentro del mar, del mar, ¿no? Asimismo, hemos hablado algo de lo que ha sido la evolución prácticamente de lo que son las salas de máquinas y los buques mercantes. ¿Por qué no? ¿Por qué hemos hablado de este punto? Prácticamente hemos hablado de este punto porque es el lugar, prácticamente la embarcación, donde más problemas han tenido para lo que es donde se produce lo que es el fuego, ¿no? O este tipo de problemas que son los incendios, ¿no? Entonces, al hablar de la evolución, al hablar de la evolución de las salas de máquinas, prácticamente hemos podido ver que esto se ha ido disminuyendo en lo que ha sido los accidentes, han ido mejorando en lo que ha sido la seguridad, de lo que ha sido, de lo que es actualmente para las personas que navegan, que trabajan dentro de estas embarcaciones. En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues de esa manera es que se ha tocado eso. Después hemos hablado de lo que ha sido, lo que es el fuego. Prácticamente el fuego es la flama que se produce, ¿no? Es una reacción en cadena que existe de cuatro factores que les decía, ¿no? Entonces, dentro de ellos, recuerden que para que se produzca este fuego, tiene que haber el combustible, el comburente, tiene que haber la temperatura de ignición que les he dicho, y por último, la reacción en cadena que le llaman, ¿no? Y de ahí parte lo que es el tetraedro prácticamente del fuego, ¿no? Que eso es la reacción en cadena de esos tres factores, el oxígeno, el combustible y el calor, para que se pueda producir el fuego. También se les ha indicado de que quitando cualquiera de esos tres factores prácticamente, el oxígeno, el calor o el combustible, pues esto no se va a llegar a producir lo que es el fuego, ¿no? También hemos hablado de la manera, lo que es la propagación del calor. Del calor, prácticamente les he dicho que hay por conducción, tenemos por radiación y por convección. Entonces son las tres maneras en las que se propaga el calor bueno, en cualquier lugar. También hemos hablado sobre las clases de fuego que existen. Hemos hablado sobre las clases de fuego que existen, los tipos de fuego, clase A, clase B, la C, la D y la K, materiales sólidos, materiales líquidos, los gases, los metales, los aceites y grasas de cocina que existen. Hemos hablado cierta evolución de la historia de los extintores, y hay, ¿no? una gran diferencia en lo que ha sido el primer extintor y la manera en que se usaba con la que son los modernos y actuales extintores que existen, ¿no? También les he dado algo muy principal, que es las partes que existen del extintor, eh, eh, dentro de los cuales les he dicho que existe una etiqueta, y
dentro de la etiqueta práctica, bueno, no es dentro, en la parte exterior del extintor hay una etiqueta donde lleva prácticamente el instructivo de qué es el modo de uso, donde también van a poder encontrar para el tipo de fuego que se hace uso de ese extintor, ¿no? Luego hemos visto un video corto de lo que es prácticamente la manera correcta de lo que es utilizar el extintor. Les he podido mostrar finalmente lo que ha sido una guía rápida para lo que es la correcta selección de extintores, donde les he indicado que hay 5 tipos de extintores o 5 tipos de diferentes de cargas con los que cuenta un extintor y para la clase de tipo de fuegos que pueden sofocar cada uno de ellos, ¿no? Y dentro de ellos también les he indicado, no se olviden, por favor, lo que es la tarjeta de inspección de lo que es el extintor de cada que existe, ¿no? Cada uno de esos puntos prácticamente es muy importante porque vamos a poder ver el día de mañana de qué manera puede llegar a afectar, de qué manera, si no preveemos prácticamente los extintores correctos para la navegación, podemos llegar a tener pérdidas considerables en lo que es la embarcación, ¿no? Y lo que creo que nunca nadie quiere o lo que más debemos resguardar es la seguridad del personal que se encuentra a bordo, ¿no? Entonces, mañana ya vamos a continuar con lo que es la manera correcta del uso del extintor. Vamos a poder ver el asunto de qué manera se puede realizar el, el apagado de lo que es el fuego, los tipos de lucha contra incendios que existen. Vamos a ver los sistemas ya que existen que deben existir dentro de una embarcación. ¿Qué nos dice el convenio SOLAS referente a lo que debe llevar la embarcación prácticamente eh, eh, a bordo para realizar lo que es la lucha contra incendios, ¿no? Entonces, mañana ya nos vamos a interiorizar prácticamente con todo lo que hemos podido ver el día de hoy en lo que es el curso de lucha contra incendios. Bueno, asimismo, mañana vamos a tener una pequeña de ingreso, por favor, un pequeño examen de lo que hemos llevado hoy día para poder evaluar y de qué manera más o menos estamos ingresando para lo que es la comprensión y el entendimiento de la clase de mañana. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por favor?